Todos conocemos esa idea, ¿no? La de que el mundo se divide en dos equipos, los de ciencias y los de artes. Sí, totalmente. O eres una persona súper metódica, de números, de lógica, o eres alguien creativo, impulsivo, más de emociones, como si tuviéramos dos cerebros distintos. Ajá. Pero los materiales que tenemos hoy sobre la mesa nos lanzan una pregunta que lo pone todo patas arriba. ¿Y si esa división es un invento? Y si en el fondo, la ciencia y el arte, bueno, son dos caras de la misma moneda. Exacto. Y el análisis que vamos a hacer hoy se mete de lleno en esa idea. No solo busca derribar ese muro que hemos construido entre ciencia y arte. Claro, sino que además se atreve a explorar otra frontera que es mucho más borrosa y para mí fascinante, la que separa al arte del diseño. Uf, esa es complicada. Vamos a desentrañar cómo estas disciplinas se necesitan, cómo se roban ideas la una a la otra, y cómo al final, en su núcleo, comparten un impulso idéntico, el de crear algo nuevo. Vale, empecemos a desglosar esto. El punto de partida que proponen los textos es una definición de arte muy terrenal, muy física. Dice algo como, arte es la capacidad de un individuo para manipular los recursos de la naturaleza y transformarlos en su propia creación. Me encanta esa definición. A mí también, porque le quita toda la cosa etérea de las musas y la inspiración divina. No, habla de agarrar cosas del mundo y hacer algo con ellas. Es una definición muy poderosa, la verdad, porque nos ancla en realidad. La música, por ejemplo, vista desde ahí, es tomar las vibraciones y los sonidos que producen los materiales y ordenarlos para crear una melodía. Un pintor, ¿qué hace? Toma los pigmentos, los minerales, o sea, los colores que existen en la naturaleza y los usa para contar algo. Claro, y la escultura es la más obvia. Es tomar un pedazo de piedra o de madera y darle una forma nueva. Es una visión del arte como un trabajo con la materia. Y aquí es donde la conexión se vuelve, pues, inevitable. Porque si el arte es esa manipulación de los recursos naturales, la ciencia es precisamente el manual de instrucciones de esos recursos. El manual de instrucciones, qué buena forma de ponerlo. Es el estudio que nos explica cómo funcionan. El autor dice algo que me pareció genial. Sin ese conocimiento, el arte sería un juego de azar. Totalmente. Sería como intentar cocinar sin tener ni idea de qué le hace el fuego a la comida. Totalmente. Un artista no cree en el vacío. Para que un músico pueda componer algo que no suene a, no sé, a un gato cayendo por las escaleras, necesita entender, aunque sea de forma intuitiva, las leyes del sonido. Y eso tiene un nombre: física acústica. Claro. Un pintor del Renacimiento, mezclando pigmentos, era en la práctica un químico experimental en su taller. Es verdad. Estaba aplicando principios de óptica y de química para saber qué pasaría al mezclar un azul con un amarillo. O sea que cada taller de artista era una especie de laboratorio clandestino. Me encanta esa idea. Ajá. Y el ejemplo de la arquitectura es demoledor. Un arquitecto no solo usa la geometría para crear formas que se vean bien, necesita dominar otra rama de la física, la estática, para que el edificio no se le caiga encima. Fundamental. Por muy poética que sea la idea, si no respeta las leyes de la gravedad, no hay arte que valga. Es ciencia pura y dura. Pero lo fascinante es que no es una calle de un solo sentido. No es solo la ciencia dándole herramientas al arte. Ah, claro. El texto le da la vuelta a la tortilla con una pregunta. ¿Acaso el arte no estudia la naturaleza? ¿O es que la ciencia no es creativa? Buena pregunta. Y propone que, históricamente, el arte ha funcionado como un laboratorio de ideas para la ciencia. Pensemos en los cuadernos de Leonardo da Vinci. El mejor ejemplo. El científico que estudiaba la anatomía o el vuelo de los pájaros. Claro, él no se preguntaba, ¿hoy voy a ser artista o científico? Simplemente era curioso y usaba el dibujo para entender el mundo. Exacto. Y la influencia también va en la otra dirección. Descubrimientos científicos han abierto puertas a formas de arte que antes eran literalmente impensables. Los dos ejemplos que se mencionan son perfectos, la fotografía y el cine. No podrían existir sin la ciencia. La fotografía es el resultado de un descubrimiento químico, cómo fijar una imagen en una superficie sensible a la luz. Y el cine es eso, pero sumándole los principios de la óptica para
para engañar a nuestro cerebro y crear la ilusión de movimiento. O sea, la ciencia no solo ayudó a las artes que ya existían, No. sino que inventó nuevos lienzos. Inventó nuevos lienzos. Exacto. Entonces, la conclusión de esta primera parte es que son un equipo inseparable. El autor lo resume en una frase preciosa. La ciencia nos abre la ventana del conocimiento y el arte nos permite disfrutarlo. Qué bonito. Son dos lenguajes para hablar sobre el mismo mundo. Uno busca entenderlo, el otro busca expresarlo. Pero al final, lo que los une es la creación. Ok, pero hemos estado hablando de arte con mucha soltura, como si fuera algo fácil de definir. Y la verdad es que es meterse en un pantano. Sí. Es uno de los conceptos más subjetivos y debatidos que existen. Sí, es un lío. El texto lo reconoce y empieza por lo básico. La definición de diccionario. Cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa. Suena bien, pero es tan amplia que casi todo podría ser arte bajo esa lógica. Es que esa definición deja fuera algo crucial que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de arte, la idea de talento o creatividad. Ah, claro. No consideramos que atarse los zapatos sea arte, aunque técnicamente cumple con la definición, ¿no? Esperamos una habilidad especial, una visión única. Hay un juicio de valor implícito que el diccionario no recoge. Y para mostrar lo resbaladizo que es el terreno, los textos nos lanzan una ráfaga de definiciones a lo largo de la historia que son, bueno, para alucinar. Por un lado tienes a Tomás de Aquino, en plan súper racional, diciendo: el arte es el recto ordenamiento de la razón. Suena casi a una ecuación matemática. Totalmente. Y en el otro extremo del ring tienes a Marcel Duchamp, que puso un urinario en un museo y lo cambió todo, diciendo simplemente: el arte es la idea. El objeto da igual. El objeto no importa. O Joseph Beuys, que va más allá todavía. El arte es la acción, la vida. El arte no es una cosa, es algo que haces. Y mi favorita, por su honestidad brutal, es la de Dino Formaggio. A ver. Arte es todo aquello que los hombres llaman arte, básicamente. Es arte si nos ponemos de acuerdo en que lo es. Es un acuerdo social. Es un acuerdo social, es una locura. Ante ese caos de definiciones, el autor vuelve a su idea original, que es mucho más práctica, la de manipular los recursos de la naturaleza. Ajá. Y añade otro concepto clave, la estética. Pero le da una vuelta muy interesante. No la define como lo que es bello. No, y eso es lo útil de su propuesta. Define la estética como el logro del artista, al conseguir cabalmente lo que buscaba expresar en su obra. A ver, explícame eso. Es decir, la estética se mide por la efectividad. La pregunta no ¿es bonito?, sino ¿el artista logró transmitir lo que tenía en la cabeza? Ah, vale. Ahora lo entiendo. Entonces, una película de terror súper angustiante, que te revuelve el estómago y te deja mal cuerpo, sería estéticamente un éxito rotundo, porque logró su objetivo a la perfección. Exactamente. Se trata de si el mensaje llegó, no de si nos gusta el mensaje. Una obra que busca generar caos y lo consigue es estéticamente lograda. ¡Wow! La estética es la coherencia entre la intención y el resultado. Ok, entiendo esa idea de estética como efectividad. Pero entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se asegura un artista de que la angustia que siente se plasme en el cuadro y no se pierda por el camino? Supongo que ahí es donde entra en juego la composición, ¿no? Ahí es donde entra. Comúnmente pensamos que composición es simplemente el orden de los elementos. Pero esa idea se queda corta. ¿Por qué? Porque un orden puede ser aleatorio. La clave que se añade aquí es la intención. Por eso se propone una definición mejor. El orden de elementos que utilice el artista para comunicar su idea. La palabra comunicar lo cambia todo. Todo. La composición deja de ser un simple arreglo de cosas y se convierte en el lenguaje, en el vehículo que transporta la idea del artista hasta nosotros. Eso es. Y justo aquí, en esa idea de orden con un propósito, es donde la cosa se empieza a mezclar con el diseño, ¿verdad? Exactamente. Porque la definición de diseño que nos dan es muy parecida. El proceso de configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Claro. El diseño, en esencia, también es ordenar elementos para lograr un objetivo. Entonces, ¿por qué a veces sentimos que una silla, un coche o un teléfono son obras de arte? La respuesta que dan es fascinante.
Dice que el diseño roza el arte cuando la solución que encuentra es pura y obvia. Pura y obvia, me gusta. Cuando el diseñador usa los recursos de forma tan perfecta y funcional que el resultado tiene una belleza que parece inevitable. Los ejemplos del mundo del motor son perfectos para entenderlo. Un coche de Fórmula 1 o un avión de combate no se diseñan con la intención de ser bonitos. Para nada. Se diseñan para ser aerodinámicamente perfectos. Cada curva, cada alerón, está ahí para cortar el viento de la forma más eficiente posible. Claro, es que no le sobra nada. Es como una flecha. Su forma es una consecuencia directa de su función, de una necesidad casi de vida o muerte en la pista. Ajá. Y esa pureza, esa honestidad en la forma donde no hay adornos inútiles, es lo que nos parece hermosa. Esa es la clave. Su belleza nace de su función. Y eso nos lleva a la frase que lo resume todo. El diseño es el arte aplicado a la función. Es como si el diseñador usara la misma caja de herramientas del artista, la forma, el color, la composición, pero con el objetivo de resolver un problema concreto del mundo real. Ok. Si un auto de carreras puede ser hermoso y una escultura necesita una composición cuidada, ¿cuál es la bendita diferencia entre un artista y un diseñador? Se ríe. Si ambos usan un lenguaje similar, ¿dónde pintamos la raya? Según los textos, la diferencia no está en las herramientas, ni en la disciplina, ni siquiera en el objeto final. Está en un lugar mucho más profundo. A ver, En la intención original, en el por qué. en el porqué. El diseñador parte de un problema externo que necesita una solución. Necesitamos una silla más cómoda, un teléfono más rápido, un puente que no se caiga. Su objetivo es la función. Ok. El artista, en cambio, parte de una necesidad interna. No busca solucionar nada fuera de sí mismo. Busca simplemente comunicar una idea, una emoción, una visión del mundo. Su objetivo es la comunicación. Espera. El texto dice que el diseñador de una computadora no es un artista y que la compu no es arte. Pero, no sé, no me convence del todo. Piensa en los diseños de Apple bajo Johnny Ive. Hay gente que los ve casi como esculturas. ¿Por qué una silla de diseño de los Ames sí puede estar en el MoMA y un iPhone no? ¿No hay una intención de comunicar algo con ese minimalismo, esa simpleza? Esa es la pregunta del millón. Y es justo donde la línea se vuelve súper borrosa y el debate se pone bueno. Claro, el argumento del texto se aferra a la intención primordial. La del iPhone, por mucho que nos guste su estética, es funcionar. Hacer llamadas, mandar mensajes. Ok. La belleza, según esta visión, es un resultado secundario de optimizar esa función al máximo. En cambio, la intención primordial de una escultura es la comunicación en sí misma. No sirve para nada más en un sentido práctico. O sea que la función del arte es no tener función, más allá de la de comunicar. Esa es la idea, sí. Es una idea interesante. Entonces, ¿cuándo un diseño sí se consideraría una obra de arte? El matiz es sutil. El texto sugiere que una obra de arte creada por un diseñador es el resultado de esa búsqueda de una solución funcional, pero donde el lenguaje artístico y la expresión se vuelven tan protagonistas como la propia función. Entiendo. El arte puro, en cambio, sería la comunicación de una idea, sin que ésta deba resolver ningún problema práctico. Su única función es existir y dialogar con quien la mira. Entonces, si intento poner en orden todo lo que hemos hablado, la primera gran idea es que esa pared que ponemos entre ciencia y arte es artificial. Totalmente. Son como dos dialectos de un mismo idioma. El de la curiosidad humana por entender y transformar el mundo. Y la segunda idea, que me parece aún más potente, es que la línea que separa a un artista de un diseñador no está en el objeto que producen, sino en la pregunta que se hicieron al empezar. ¿Qué problema quiero resolver versus qué idea necesito expresar? Exacto. Y la conclusión final del material que analizamos une todo de una forma muy bella. Dice que todo artista tiene algo de científico en su forma metódica de estudiar y manipular sus materiales. Ajá. Y que todo científico tiene algo de artista en la creatividad y la intuición que se necesitan para un gran descubrimiento. Al final, a ambos los mueve el mismo motor, el impulso de crear. Y para terminar, nos gustaría dejar una idea en el aire. Una pregunta para seguir pensando. A ver. Si la creación es lo que une al científico y al artista,
y el diseño es el arte aplicado a una función. ¿En qué punto una solución de ingeniería o una fórmula matemática, cuando alcanza un nivel máximo de elegancia, de simpleza y pureza, no se convierte también en un acto de comunicación? Ujú. En un poema escrito en el lenguaje del universo, borrando por completo estas fronteras que acabamos de intentar dibujar.